Muy bien, mis queridos alumnos. El día de hoy vamos a comenzar explicando de lo que corresponde a la semana 9, señalado como el Trecento italiano. Semana 9, tema el Trecento italiano, correspondiente a nuestra primera clase del segundo trimestre. ¿Qué cosa será el Trecento italiano? Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar esta clase. Aquí tenemos un par de gráficos, en la que vamos a ir encontrando de lo que se dan las diferencias o lo que ya comenzó a establecerse. Muy bien lo dijo un compañero de ustedes hace un momento, de que al Trecento italiano también se le conoce como el Prerrenacimiento italiano. ¿Por qué decimos italiano? Porque justamente en este reino, porque primero fue reino y ahora ya son naciones, ¿no? O estados o países, se gesta después de casi 10 siglos, 1000 años que duró la Edad Media, se gesta, se germina, se dan las primeras semillas de lo que posteriormente va a ser este gran movimiento llamado renacentismo. Hay una etapa de transición entre lo que era la Edad Media y lo que era el renacentismo. Y justamente en este pequeño tramo, en este puentecito, llamémosle así, se le conoce como el prerrenacimiento o el presento italiano. El día de hoy, aquí hay dos gráficos, hemos puesto para recrear un poco cómo fue la explicación. Si ustedes, por ejemplo, acá ya se dan cuenta en esta primera imagen, miren chicos, ya es el humano que interesa, es la naturaleza, es el colectivo como una especie de libertad, ¿no? Que es lo que no había con la rigidez que se dio en la Edad Media a través de la religión. Y acá el humano es el que interesa. Por eso a este movimiento iniciador se le conoce también como el humanismo. El humano ahora será el centro de todo, ya no será la parte divina. Y aquí surgen nuevos pensamientos, nuevos descubrimientos, mis queridos alumnos. Uno quizá que ha revolucionado a la humanidad ha sido la aparición de la imprenta, el descubrimiento de la imprenta. A ver, ¿alguien de ustedes quién descubrió la imprenta? ¿Alumnos? Nadie, no se preocupen, pero les voy a decir el día de hoy. ¿Me están escuchando? De repente no estoy. ¿Se me Sí se escucha? escucha, profesor. Ah, Sí se escucha. perfecto. Ah, muy bien. Sí, profe. Muy bien. Yo como entonces no había mutis, había en el salón, yo decía que estaba en la Edad Media. Entonces, mis queridos alumnos, el quien inventa, justamente ahí hay un chat, si ya me estarán indicando, a ver, es Juan Gutenberg. Juan Gutenberg. Él descubre por primera vez la imprenta. Entonces, la gran pregunta sería del día de hoy, ¿cómo se hacían, cómo se difundían los libros de esa época, en la Edad Media? Miren, mis queridos alumnos, cómo era restringido la cosa. Tú los libros, así nomás como ahora, ¿no? Tú agarras tu lapicero, tu computadora, pues tus bocetos y comienzas a escribir. Excelente, ¿no? O comienzas a pintar. Perfecto. O para que utilice lo que es el arte de la pintura o el dibujo. Pero en esa época todo tenía que llegar a las manos de los conventos. Y en los conventos habían unos monjes especializados que se daban el trabajo de leer libro por libro. Por eso que muchos autores en la Edad Media, mis queridos alumnos, han escrito libros, pero con carácter de anónimo. Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, que ustedes en el tercer año de educación secundaria, se escribió en plena Edad Media. ¿Por qué es anónimo?
Porque justamente el autor, si es que se sabía quién era, simple y llanamente le costaba la hoguera o la pena de muerte. Entonces el monje minuciosamente revisaba libro por libro y él daba la autorización si era permitido o no. Mire, era permitido o no. Entonces, ante eso, ya pues son 10 siglos que ya el humano, el pensamiento humano no iba a resistir. Y más o menos a mediados del siglo XIV comienzan a darse estos pequeños movimientos. Y a ese se le conoce como el prerrenacimiento. Entonces aquí, o el Trecento italiano, miren, aquí tenemos justamente ello. Y aquí al costado, ¿quién cree que es? Este muchachito. Dante. Muy Dante bien. Alighieri. Dante Alighieri. Este muchachito, pues. El Aristóteles moderno. Exactamente. Él era, ojo, que era vanidoso, ¿ah? Era muy egocentrista, pero él se creía, pues, porque tenía toda la capacidad, el que encarnaba el fin del pensamiento medioevo y también partícipe del Trecento. Y aquí en este gráfico nos demuestra él vestido todo él y siempre con su laurel puesto, ¿no? El laurel significaba pues sinónimo de pensador, de intelectual. Entonces Dante Alighieri en sus conferencias siempre se presentaba. Entonces aquí él se pone al medio, miren, en lo que va a ser todo esto, miren, de lo que justamente ya son los laboratorios, la ciencia, donde se van a desarrollar, pero dentro de estos castillos que van a ser utilizados, y aquí tenemos todo de lo que es, por ejemplo, lo que representó la Edad Media, ¿no? La parte divina, el pensamiento religioso, etc. Y aquí tenemos esta gran pirámide que ya tiene que en algún momento caer como lo que vendría a ser la torre de Babel. Miren, chicos, así era representado. Entonces, él se pone en el medio, dice, vamos a dar los primeros pasos, vamos a poner las primeras piedras para este nuevo pensamiento. Él es el precursor también, él es el precursor. Tal es así que escribe, pues, esta su obra. ¿Cuál es? Inicialmente conocido. Comedia. Comedia. Muy Comedia. bien, eso, mis queridos alumnos, tienen que tener comedia. Y después ya vamos a ver quién le pone la divina comedia. Boccaccio. Exacto, muy bien. Entonces, mis queridos alumnos, se va dando el nacimiento del Renacimiento italiano. Y aquí ya podemos decir qué cosa significaba esto. Periodo histórico que antecede la aparición del Renacimiento en el arte y la literatura. Ojo, cuando hablamos del prerrenacimiento y cuando hablamos, por ejemplo, del posteriormente de lo que es el renacentismo, hablamos como movimiento, escúcheme, como movimiento artístico, cultural, literario. Así, ¿ah? Artístico, cultural, literario. Artístico, ¿por qué? Porque a través de la pintura, a través del dibujo, a través de la escultura, a través de los grandes. Por ejemplo, miren chicos, ¿qué cosa se dio en la etapa del prerrenacentismo? El arte gótico. A ver, alguien más o menos me puede decir qué cosa es el arte gótico? ¿Alguien? No, no se preocupen, mis queridos alumnos. El arte gótico aparece más o menos en los siglos del 12 al 15, mira, dentro de lo que es el prerrenacentismo, de la Edad Media. Se lo aprecia fundamentalmente en lo que es la arquitectura eclesiástica. La arquitectura medieval siempre basado en bóvedas, ¿no? En bóvedas. Y la bóveda, ¿qué cosa es, mis queridos alumnos? Es como las grandes iglesias antiguas que tenemos acá en el Perú, por ejemplo, que se han hecho. Y en la parte del cielo raso, la parte del techo, como le llamamos nosotros, allí pues era plasmado unas grandes bodas. Siempre eran en forma de circunferencia. Pero el arte gótico
como para manifestar su protesta silenciosamente, ya no lo hacen las esculturas, estos grandes monasterios, estas grandes iglesias, ya no lo hacen en forma de bóveda, o sea, circular, sino lo hacen en forma de punta, ¿no? La arquitectura gótica principalmente se da, por ejemplo, en las catedrales e iglesias. Innovaciones técnicas, por cierto. Y allí, por ejemplo, tenemos el arco apuntado, o sea, las famosas puntas. Si, por ejemplo, nosotros nos damos una vueltita acá por el centro de Lima, y te recomiendo que vayas a la Plaza Francia, que está entre el Jirón Wilson, ahí hay una plaza que le llaman la Plaza Francia. Al frente hay una iglesia. Y la particularidad de esta iglesia es que no es así en forma circular su bóveda, sino todos son o sea, en forma, digamos, de punta, el arco apuntado. Eso era una muestra de lo que era el arte gótico, mis queridos alumnos, ¿ya? Esto apareció ahí a finales de la Edad Media. Entonces, allí estaba justamente lo que nosotros conocemos como el arte gótico en esta etapa. Y en el arte se dio eso. Y en la literatura, cuando decíamos el movimiento artístico, cultural, literario, tenemos que considerar de que el arte era plasmado a través de la escultura, a través de la arquitectura, a través de los dibujos, a través de las pinturas. Eso es arte. Y cuando llegamos al aspecto cultural, ya es el pensamiento de cómo el hombre de ese entonces ya comenzaba a ver las cosas de diferente modo. Y cuando hablamos de literario, es su aporte de estos grandes escritores, porque acuérdate que la literatura es el arte, es un arte de la palabra por medio de la escritura. Entonces, ¿qué cosa plasmaban en sus obras? Y eso es también el movimiento artístico, cultural, literario. Se desarrolló plenamente en Italia. Esto es lo que te voy a preguntar. El Trecento o el Prerrenacimiento, y ojo, y el Renacentismo, dicho sea de paso, nace en Italia, se gesta en Italia, y de ahí ya es expandido en todo el mundo. Y comprende dos periodos o siglos, el Duocento y el Trecento. El dúo, siglo XIII, de 2, pero el trecento, que es lo que nos interesa ya en el siglo XIV. Acuérdate que la Edad Media fenece, sucumbe, termina en el siglo XV, pero el siglo XIV ya era la transición, ya el inicio para lo que era el trecento. Vamos a ver el trecento entonces, el punto segundo, que es lo que nos convoca el día de hoy en nuestra reunión. Siglo en Italia de transición. Un siglo duró, y es todo el siglo XIV, porque el XV comienza lo que se llama ya propiamente el renacentismo. Entre la Edad Media y el Renacimiento, a eso se llama trecento. ¿Dónde nace? Justamente en una ciudad que ahora es una de las principales ciudades de Italia, en Florencia, capital de la Toscana. Se vuelve un punto importante para la cultura y el comercio, definitivamente. Ambos tienen que fusionarse para conocer la grandeza de una nación. Si no hay comercio, no hay economía, no hay cultura. Acuérdate que España, en tercer año ya te lo habrán informado, se le conoce a un siglo como el siglo de oro de la literatura española, o el siglo de oro de España. ¿Y gracias a qué? Gracias al descubrimiento de América y toda la economía y todo el comercio y toda la riqueza que se llevaban de las colonias para España. Por eso que España florece, se convierte en potencia. Entonces, cuando ya se independizan, cuando ya dejan de pertenecer, digamos, a lo que ya como tal dominaba el mundo, la religión, dice ahora vamos ya a establecer los famosos estados, los famosos países. Ya no tanto los reinos, sino naciones, países. Y justamente se va gestando en Italia, que posteriormente se llama Italia, pero en Florencia, que era una ciudad importantísima, gracias a la cultura y al comercio. A pesar de las disputas políticas
porque siempre, mis queridos alumnos, desde la aparición de el hombre en la tierra, siempre, siempre han surgido pensamientos e ideas. Y cuando hablamos de pensamientos e ideas, aparece la política. ¿Cuál es la que conviene para servir? Porque la política es eso, no es la política que nosotros escuchamos a estos políticos politiqueros, diríamos, ¿no? Que hacen estos días, pues estos señores que aparecen. No, no, no. La política desde el punto de vista filosófico es un arte de servir al pueblo, de servir a una ciudadanía. Esa es política. Pero lamentablemente ya pues después la política es sinónimo de corrupción. No es así, chicos. Otra cosa es que ese personaje, esa persona, pues utiliza ello para hacer un trampolín. Pero la política, mis queridos alumnos, justamente es el arte para atender y servir al ciudadano. Y justamente por esa época surgen la disputa política entre los gibelinos y los güelfos. Es como por decir ahora, modernamente, los de derecha y los de izquierda, ¿no? Pensamientos así, conservadores uno y los otros los liberales, la libertad total y todo. Disputas políticas. A pesar de eso, en Florencia logra su época de mayor esplendor gracias a los grandes talentos artísticos. Giotto, en el aspecto, digamos, del arte, la escultura. Pero fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa del lado literario es el gran Dante Alighieri, es Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca. 3 netos italianos que hacen y contribuyen a esto, es lo que se llama el Trecento. Y ahí tenemos el gran Dante. Así dice que más o menos era nuestro Dante Alighieri, todo excéntrico, ¿no? Su forma de laureles. Los laureles eran propios de la añoranza a Roma. Acuérdate que a los emperadores le ponían especie de laureles, ¿no? No eran coronas, ¿ah? Las coronas se los ponen los reyes, pero los intelectuales, los pensadores o los emperadores en Roma, por ejemplo, se ponían los laureles de olivo, Y bien, y ahí está. Ya las disputas, ya el pensamiento, ya las ideas comienzan a darse en las calles. Ya el humano comienza a escuchar ciertas filosofías, ciertos pensamientos, ciertas ideas. El arte del Trecento. Se desarrollan 2 escuelas, la florentina y la sienesa. Dicho sea de paso, son regiones actual de Italia ya, ¿no? Como estado. Se presta mayor atención al cuerpo, miren, ¿eh? O sea, ya al humano. El arte ya mira al humano, ya no mira mucho a estos inmensos, hermosos cuadros que se pintaban en la Edad Media, ¿no? Esos cuadros desde el punto, por ejemplo, si tú visitas la Catedral de Lima o la Catedral del Cusco, de las principales, o algunas iglesias, ¿no? Desde el punto de vista como museo, como arte, te digo, allí vas a ver unas esculturas hermosas, pinturas hermosísimas, pero todo en base a la religión, propiamente de la Edad Media. Pero acá ya no, ahora ya el humano. Pero mira, atención al cuerpo, logrando mayor detalle en la anatomía humana. Usted de repente va a ver, ahora que va a investigar un poquito, van a ver pinturas de repente de personas, ¿no? Semidesnudas, de vientres un poco abultados, ¿no? Con los pechos de repente descubiertos, pero eso era arte en esa época, porque ahora hay que resaltar ¿qué cosa? Al humano. Y ahí dice, atención al cuerpo. Las esculturas, mis queridos alumnos, las esculturas ya se hacían con desnudos. Por ejemplo, si uno visita Roma, en cada lugar, en los museos te vas a encontrar con una escultura imponente allí de hombres desnudos o mujeres desnudas. Imagínate. Eso era pues propio del renacentismo. Entonces inmediatamente miras eso, esto lo hicieron en el renacentismo. La anatomía humana, sin idealización, cuidado. O sea, ya la idea ya no, que si eres creyente o no creyente, eso no interesaba. Desarrollo de la perspectiva basada en los estudios de Giotto.
Giotto, aparte de artista, también fue filósofo de la época. Aportó muchísimo, por eso que es parte de lo que es el prerrenacimiento, no del Trecento, porque es del prerrenacimiento. Influencia del comercio sobre la creación artística, sí, pues ya comenzaba a comprarse y a venderse muchísimo, ¿no? Y cuando hay comercio, pues la civilización alcanza mayor desarrollo. Por ejemplo, ¿cuál fue el país o el estado o el reino o la civilización más comerciante que tuvo la humanidad? A ver, ¿quién sabe? ¿Más qué, profe? ¿Cuál fue el reino, la civilización, la cultura más negociante que movió más el comercio? Y de ahí nace, ¿no? Parece un mercado donde hay de todo. ¿Cómo se llamó eso? ¿Quiénes eran? Los grandes comerciantes de la humanidad. De repente en el chat. A ver. ¿Los chinos? China, chino. No, 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 no. No. Francia tampoco. Francia todavía no existía. ¿Mercado romano? Tampoco. Anterior a los romanos, anterior a los egipcios. Mesopotamia. No. Los fenicios, mis queridos alumnos. Los fenicios. Por eso dice, era como un mercado fenicio, donde había de todo y para todo. Los fenicios, mis queridos alumnos de selección, eran los más grandes comerciantes que ha tenido la humanidad. Eso tú ibas y te vendían una piedra y tú lo comprabas. Entonces los fenicios tienen esa propiedad, ¿no? Y ahí está pues sobre el comercio, sobre la creación artística. Muy bien. A ver. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no funciona? Entonces, a ver, ¿qué pasó acá? Entonces, decíamos, muy bien. Entonces decíamos que el arte del Trecento se desarrollaba en función de ello, ¿no? Muy bien. Y ahí está. Miren, la literatura italiana del Trecento. Si ustedes se están dando cuenta, justamente uno de los principales ríos de Europa, y ahí está, pues, ¿no? ¿Quién más? El gran Dante, observando, ¿no? La gente de la época, mira, ya un poco más suelta, ya no tanto como que atiborrado, ¿no? Amarrado allí. Muy bien. ¿Cómo fue la influencia, la poética de San Francisco de Asís? Miren, San Francisco o Francisco, y a San no le pongan, Francisco, que de Asís, ¿por qué? Porque es de un lugar llamado, pero esto ya es en Francia, Asís, y la escuela siciliana, que está en Italia, quienes desechan el latín por primera vez proponen y dicen, ya no más el latín. Miren cuál es o cómo es el aporte que se va dando en el Trecento. Ya no más el latín y optan por utilizar un italiano estándar. Y así, mis queridos alumnos, nace la lengua del italiano. La escuela siciliana y Asís o Francisco de Asís son los que contribuyen. Y ya nosotros ahora podemos decir al latín como una lengua muerta, ¿no? Que ya pues no existe ningún estado, ningún país. Claro, como cultura queda, pero es una lengua muerta, desapareció. Al contrario, después del latín, yo el año pasado ya les expliqué, aparecen sus famosas hijas. ¿Quiénes son sus famosas hijas del latín? Las lenguas romances. Lenguas El romances. español, Muy bien, Josué. ¿Qué más? portugués, 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 italiano. Francés, provenzal, italiano, italiano, el Catalán. italiano y el, Catalán. catalán. no, no, esos son dialectos. Son 4 las lenguas que aparecen como sus hijas. Es el español, el italiano, el portugués y el francés. Son primas hermanas.
primas hermanas. ¿Por qué? Porque se desprende del latín. Entonces, el gran Asís, el gran Francisco Asís y también la escuela siciliana plantean por primera vez desechar el italiano, el latín, y vamos a plantear un italiano estándar. Y así a partir de ese momento, mis queridos alumnos, nace el italiano. La aparición del dulce estilo nuevo. Dolce estilo nuevo, como dicen los italianos. El dolce estilo nuevo. El dulce estilo nuevo. ¿Y qué cosa, mis queridos alumnos, era el dulce estilo nuevo? Fue una escuela literaria que se desarrolló en Italia en el siglo XIV y recreó el tema del amor cortés, del amor cortés. Cuando digo amor cortés, ¿qué será? Sin embargo, van dejando para que usted pueda responder, sin embargo, a diferencia de los provenzales que relacionaban al amor con conceptos feudales y caballerescos, los poetas del estilo nuevo, el dulce estilo nuevo, desarrollaron una poesía que mostraba el amor unido a la divinidad. Mira, ya se hablaba por primera vez del amor, pero unido a la divinidad, ¿no? Apareció allí ya de lo que por primera vez se hablaba el amor. El amor en estos tiempos, mis queridos alumnos, todavía es algo censurado, parece. Por eso a veces digo cuando converso, escucho por allí, ay, prohibido hablar en esta casa del sexo. Wow, parece todavía un pensamiento medieval, porque está relacionado a algo oscuro, escondido, ¿no? Algo así. Entonces, y si hablamos del amor, peor. Sí, pues el amor aparece como una, pero desde el punto de vista divino. Mira, claro, estaban dándose las transiciones, ¿no? ¿Y quién profundizan en este dulce estilo nuevo? El gran Guido Dinizelli, Guido Cavalcanti y el gran Dante Alighieri. Ya sabemos que Dante Alighieri, ¿dónde lo expresa el amor? En su obra La Comedia. ¿Por qué? Porque allí habla de quién, de su gran amor, de Beatriz. ¿Eh? Ahí está. ¿Ve? En cuanto a prosa, autores como Boccaccio y Dante optan por la imitación de la novela latina, o sea, recogen como inspiración a la literatura romana, así como el uso de formas narrativas breves como el cuento y los ejemplos, como el cuento y los ejemplos. Narrativas breves ya comienza a aparecer como lo que podríamos después conocer como novelas. Y allí está, en este mapa conceptual podemos poner Dante Alighieri, ¿qué obras escribió? La Divina Comedia y La Vida Nueva. La Divina Nueva ya es desde el punto de vista filosófico, de lo que planteó Dante Alighieri después de la Edad Media, lo que debería de ser, el pensamiento ya humanista del Dante Alighieri. A Giovanni Boccaccio, el Decamerón, su obra fundamental, y Francisco Petrarca o Francesco Petrarca como el Cancionero. Estas son los tres del trecento italiano desde el punto de vista de la literatura. Tenemos a Giovanni Boccaccio, así es representado él a través de esta escultura, 1313-1375. No se sabe con exactitud el lugar de su nacimiento, pero en Florencia realizó la mayor parte de su obra. Ya lo dijimos por qué en Florencia. Su obra narrativa muestra un logrado refinamiento de la prosa italiana. Ya hay un refinamiento, ya no es cualquier cosa, ya eso es como un estilo propio. En 1348 la peste asoló Florencia. Ojo, miren acá la peste. Esto de las pandemias no tanto es nuevo, ¿ah? Miren, en Florencia asoló la peste, inspirándolo para escribir, por cierto, en su cuarentena, ¿no? Su obra más importante, el Decamerón. Entonces, esto de las cuarentenas, esto de las ochentenas, noventenas, qué sé yo, creo que ya vamos a la ochentena o noventena. ¿Cuántos días ya tenemos?
8, creo. Noventena, ya van por los 3 Claro, meses. Ya entonces, vamos 90, ya vamos entonces, 90. entonces ustedes Vamos a llegar a los Perdí la 90. cuenta. con ustedes con propiedad tienen que hablar ya en esta noventena. ¿Qué noventena? ¿Qué estás hablando? ¿Será cuarentena? Perdón. Es noventena porque ya son 90. ¿Y por qué cuarentena? Quedó así establecido. Eso por lo que se dio esta gripe. Eran 40 días para poder recibir una PC. Exacto, entonces 40 Es que días 40 era días. claro, ese era el tope que se ponía antes, pero ahora nosotros ya hemos batido récord con esta pandemia, que vamos a llegar a la noventena. Entonces, mira, la peste ya soló en Florencia, esto no es tanto como que nuevo esto, ¿no? Ya en 1348, si es que a alguien le gusta investigar acerca de estas pandemias o las que nos están dando en estos días a la humanidad. El Decamerón. ¿Qué cosa será el Decamerón? Miren, acá están las mujeres de la época, ¿ve? Así eran mostradas. Ya veíamos, ¿qué cosa se llama esto? Las chicas deben saber. Esta partecita, ¿cómo se llama? De sus blusas, así. ¿Cómo se llama? Alumnas. O los varones también de repente sepan. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Túnicas? No, esta partecita. ¿Escote? Eso. ¿Quién dijo? Suárez. Jaira. ¿Jaira? ¿Sí? ¿Suárez? Yaira, profe, Ah, Yaira. Yaira, perdóname, pues hija. Entonces Yaira, claro, ya aparecieron los famosos escotes, mírenme, los escotes, ya pues tenían que un poco mostrar. Acuérdate que el basamiento era el humano, ¿no? Entonces, por allí, etimológicamente el Decamerón significa 10 días, deca, 10, ¿no? Y ahí está, primero en latín, y ahí está el italiano, ya, el Decamerai. La obra que consta de 100 cuentos llamados novelas. La obra que consta de 100 cuentos llamados novelas. Narra la historia de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, quienes cuentan durante 10 días historias para entretenerse. A propósito de la cuarentena. ¿Claro? Los temas que se manejan son en su mayoría profanos. ¿Qué será profano, mis queridos alumnos? A ver. ¿Qué es Que no profano? es sagrado. ¿Que pecaron o algo así, profe? Muy bien, que no No es, es sagrado. que no es sagrado, que no dice, como dice el pensamiento, ¿no? O como dice, entonces profano. Mira, ya está comienzan un poco ya a jugar con esto. Pues sí, el pensamiento humano también tiene que dar pues cavidad a esto también, ¿no? Parte de, porque todo es humanidad, pues. Y supuestamente en esa época profano era, pues, por ejemplo, hablar de sexo. Era profano. Pero hoy en los tiempos, ¿será profano? ¿Qué dicen ustedes? No. O sea, hablar del sexo desde el punto de vista como orientación, ¿ah? No desde el punto de No. vista pornográfico. No está mal. Eso sí, es censurado. Pero desde el punto de vista de orientación, sí, pues. No está mal. Claro. Y miren, esa época se llamaba profano. Así más o menos los temas que se tocaban en el Decamerón. Y rondan alrededor de la condición humana. Claro, el humano es eso, por más que te crees, parece santito, santurrón, pero ¿cómo estará tu pensamiento? El amor, la religión y la fortuna. Hay diferentes formas, ¿no? El amor, cómo es concebido, la religión desde el punto de vista, acuérdate que uno de los aportes del Trecento es que el amor tiene que ser visto desde el punto de vista religioso, ¿no? De ahí viene pues los famosos matrimonios casados en la iglesia, cuando dice ahora sí puede besar a la novia. En la Edad Media, ¿qué ibas a poder hacer eso? Tienes que hacer un espacio cerrado, donde nadie los vea. Entonces, ahí está, muy bien. Y la fortuna, sí puedes saber cómo más o menos haces tu fortuna, ya vendiendo, y aparecen los grandes vendedores, pues, ¿no? En la época. Bien, mis queridos alumnos, allí más o menos hemos tratado de mostrar de lo que hemos tenido esta parte de lo que se conoció como el
Trecento. En conclusión, entonces, ¿qué podemos decir del Trecento? El Trecento es, ¿qué cosa? Es la transición, también conocido como prerrenacimiento, ¿no? Y desde el punto de vista literario diremos que fue sustentado por Dante Alighieri, por Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca. Los tres eran los que sustentaron, hicieron esto. De lo que ya en la próxima clase, no se pierdan ese capítulo, también va a estar espectacular, llamado El Renacimiento. El pensamiento. Continuará. El nuevo pensamiento del humano. A ver, ¿qué pensaban en esa época? Ya sabemos de cómo se pensaba en la Edad Media. Ustedes, chicos, se pudieran aburrir en esa Edad Media si hubieran vivido. ¡Wow! De repente nada de lo que ahora se tiene se iba a dar. Muy bien. Así más o menos terminaría la clase del día de hoy en cuanto para lo que es la grabación.